Paola, qué valientes, qué barbaridad. ¿Me trajeron al bebé para orar por el bebé de su cumpleaños? Muy bien, al ratito oramos, ¿verdad? ¿Estamos listos? Padre precioso Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque al oírla nos da la sustancia llamada fe, que nos hace ver lo invisible y creer a lo imposible. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos das tu perspectiva de cada situación y de cada problema, para que caminemos como a ti te agrada. Te damos tantas gracias, mi Dios, te honramos y te daremos a ti la honra, el poder y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y le voy a pedir que busque a 2 o 3 personas que no hayan venido con usted. Vamos a tomarnos nuestro tiempito. ¿Sí vamos a tener la pantalla? Porque no veo aquí nada. Muchas gracias. Les quiero comentar que en el break vamos a tenerles un reporte del viaje a Nigeria. Entonces nada más para que a la hora del break apoyemos a Damaris y lo pueda proyectar. Pero no les hemos dado un reporte y mi mami me dijo, pues deberías de enseñarles, porque yo asumo que todos vieron las fotos y los reportes y asumo mal. Entonces al ratito van a ver un reporte, ¿ok? Quiero agradecerles tanto por su fidelidad, pudiendo estar en otro lugar, deciden estar aquí en la casa de Dios y van a ver resultados, porque poner a Dios en primer lugar siempre produce resultados. ¿Estamos listos? Quiero enviar un saludo a los que nos ven por internet. Para los que no saben, desde la Florida, Pastores Benítez están muy pendientes de las enseñanzas, están muy pendientes en Dallas, en Tucson, en México, y estamos muy, muy agradecidos por eso y por todo el equipo que hace posible que nos vean por internet. Muchas, muchas gracias. Vamos a ir por favor a la escritura. Si me puede acompañar en Lucas capítulo 1 versículo 37, hay una frase que no, en la traducción Reina Valera, hay una frase que no hay ningún Dios que la diga, no hay religión que la anuncie, no hay profeta que se adjudique de esta frase. Usted no va a ver a ninguna persona decirlo más que el único Dios verdadero, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta frase está muy frecuentemente en la Biblia y yo quiero que ustedes hoy la lleven marcada en su corazón. Dice así Lucas 1:37. ¿Están listos? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Qué dice ese versículo? Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a leer otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Yo le pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Alguien diga fuerte? Nada. Diga fuerte, nada hay imposible para Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún santo, ni ningún otro personaje que se haya llamado Dios, ninguna religión le puede decir esta frase más que el Dios vivo. Jesús de Nazaret es el que ha dicho estas palabras y yo quiero que hoy se las lleve bien marcadas en su corazón. Vamos a ver Marcos 9:23. Nada hay imposible para Dios. Dígalo fuerte. Dígalo otra vez. Y entonces uno dice, bueno, pastor, para Dios nada es imposible. Para mí es el problema. Para mí todo es imposible. Para Dios no, Él es Dios. Pero para mí todo es imposible. Tener un mejor trabajo es imposible. Veo la lista de situaciones negativas en mi contra. Veo la lista de situaciones, veo la lista de problemas, veo la lista de obstáculos. Pues sí, para Dios nada es imposible, pero para mí todo es imposible. Bueno, entonces vamos a ver este texto, a lo mejor este te va a alumbrar más y animarte más. Diga conmigo el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, diga fuerte.
Fíjense cómo la palabra de Dios nos está diciendo lo mismo, pero ahora no está diciendo para Dios, ahora está diciendo para nosotros. Ahora nos está diciendo a nosotros, si tú crees, al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto? Fíjense los absolutos. Primero en la primera frase que vimos dice, para Dios nada es imposible. Y ahora nos dice a nosotros otra frase, al que cree, todo le es posible. Nada y todo. ¿Cuánto cabe ahí? Ponga usted una situación que no quepa ahí. O dígame usted un problema que no está incluido en el todo o no está incluido en el nada. Fíjese cómo nosotros tenemos que adoptar esto, y la frase, la clave aquí es la palabra creer. Diga fuerte, creer. Hay algo que nosotros debemos de conectar, mis amados, y es que el antídoto para toda situación imposible es la fe. El antídoto para toda situación. Hoy les animé en la llamada de conferencia que hice a las 9 de la mañana. Para los que no saben y hablan inglés, a las 9 de la mañana todos los días enseño, y siempre esté yo o no, Blanquita tiene una enseñanza puesta a las 9 de la mañana, y si tienen preguntas, ahí en Facebook siempre dice el número de teléfono y el código que tienen que marcar, es gratis, y todos los días pueden escuchar a las 9 de la mañana una enseñanza en inglés que les puede ayudar. Y hoy les hacía esta pregunta: dígame una situación que la fe no resuelve. Piénsenlo, pero piénsenlo con seriedad. Pastor, el temor. Cuando entra la fe, el temor se va. Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando creo en eso, el temor se va y viene una firme confianza de que lo que Dios ha dicho sucederá. ¿Qué no se resuelve con la fe? No, pastor, pues yo que conozco a un amigo que le entra durísimo a la borrachera. Eso no se puede resolver con la fe. Ah, ¿no? ¿La fe en Jesucristo no le quita al borracho lo borracho? Piénsenlo. ¿No es a través de la fe en Jesús de Nazaret que recibimos el perdón de nuestros pecados, y la fe en el Evangelio que causa que el Espíritu Santo venga y transforme nuestro ser por su palabra? No, dígame un asunto que la fe en Jesús de Nazaret no resuelva. No lo hay. De hecho, cuando le preguntaban al Señor qué obras tenemos que llevar a cabo, Él respondía: que crean. Esa es la obra magistral, que crean. Entonces, si tenemos un cheque en blanco de este tamaño, mis amados, para Dios nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Para Dios nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Y como les dije, puedo decir, bueno, para Dios, bueno, pastor, pues Él es Dios, pues nada es imposible. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Que estamos todos los días batallando. Entonces Dios nos dice que al que cree, al que cree, al que cree, todo le es posible. La fe es el sexto sentido que causa que lo imposible se vea posible y lo invisible se vea visible, valga la redundancia, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, estamos poniendo un poquito de fundamento, porque, mis amados, todo lo que Dios quiere que obtengamos es a través de la confianza en lo que Él ha dicho. No es a través de tus esfuerzos, no es a través de tu capacidad, es a través de lo que Él ha dicho. De hecho, la fe, Él le dio un nivel tan alto que lo quiso poner como tu estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida del cristiano? ¿Se acuerdan cómo dijo? El justo por la fe vivirá. El doctor de la medicina vivirá. El ingeniero de la ingeniería vivirá. El justo de la fe vivirá. ¿Qué significa eso, Marisela? Significa que la economía puede dictarte algo, pero si tú eres hija de Dios, Dios ha diseñado que tú vivas no de lo que dice la economía, no de lo que dicen los doctores, sino de lo que dice Dios.
Y uno dice, pastor, es que eso suena totalmente opuesto a lo que vemos. Exactamente. Por eso necesitamos la fe. Por eso necesitamos la fe. Esa debe de ser la prioridad de nosotros, que la fe crezca. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada día que no estamos escuchando la palabra, Satán está sembrando una duda. Todos los días estás creyendo algo de Dios o lo opuesto a lo que no, a lo que es de Dios, lo opuesto. Pero todos los días estás recibiendo en tu corazón algo. Entonces, todos los días que decido no meditar en la palabra de Dios, no estar hablando la palabra de Dios, hay algo más que se está sembrando en el corazón. Entonces yo tengo que aferrarme a la palabra para que mi mente se mantenga renovada y para estar diciendo las cosas que Dios dice y obtener los resultados que Dios promete. Si usted va a Walmart con pesos, puede traer 10,000 pesos, pero no le van a aceptar ni uno, ¿verdad? Porque aquí no aceptan pesos, aquí nada más dólares. Usted va al mercado divino donde hay todas las promesas de Dios, todo lo que usted necesita. Imagínese todo lo que usted necesita. Y usted llena su carrito de todo lo que desea. Si no trae fe para pagar, usted puede traer dólares, libras, puede traer pesos, puede traer la moneda que sea. La única moneda que el cielo acepta es la fe. Y lo hermoso, mis amados, es que la fe no es algo que yo tengo que producir, no es algo que tengo que ir a conseguir, es algo que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Están aquí? Todos los demás actos son consecuencias de la fe. ¿Que no importan los demás? Claro que importan, pero son consecuencia de la fe. ¿Por qué le platico a un Dios? ¿Por qué oro a un Dios que no veo? Muy sencillo, ¿por qué? Porque le creo. O alguien aquí habla con alguien que no le cree. A ver, ¿están aquí? ¿Por qué? La obediencia, pastor, la obediencia es más importante. Mis amados, la obediencia es el producto de la fe. ¿Por qué le obedezco? Pues porque le creo. Porque le creí cuando dijo que si actuaba iba a haber una recompensa, y le creí cuando dijo que si no iba a haber una consecuencia. Entonces la obediencia es el resultado de la fe. De hecho, si tú me dices yo no obedezco a Dios, yo no te voy a decir que tu problema es la obediencia, te voy a decir que el problema es que todavía no le crees. Porque el día que le creas se te va a quitar, se te va a quitar. Siempre les he pedido a todos ustedes, por 14 años que llevo pastoreando en esta ciudad, lo único que les pido es que no falten a los servicios. Todo se resuelve escuchando la poderosa palabra de Dios. Porque cuando creo, lo demás cambia. ¿Están aquí? Ok. Fíjense en 1 Juan 5:1. Y luego vamos a irnos a una historia donde vamos a ver la fe en acción. No me acuerdo en qué traducción me dijo Itzelita. Hay una traducción que dice que el evangelio es el poder de Dios en acción para todo aquel que cree. Ese es el evangelio, el poder de Dios en acción, pero no para quien sea, sino para el que crea. Eso es lo que hace la diferencia, ¿de acuerdo? Todo aquel que cree. ¿Quién? El que cree. Al que cree, ¿qué pasa? Se lo vuelvo a preguntar, al que cree, ¿qué pasa? ¿Cuál asunto no cabe en el todo? ¿Están de acuerdo que todo es todo? ¿Están de acuerdo que todo es todo? Al que cree, se lo voy a decir hasta que todos me contesten. Al que cree, al que cree, ¿y cuánto es todo? ¿Y al que cree? Y luego dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Versículo 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree, ¿ves? Ni siquiera puede ser nacido de nuevo si no crees primero.
La fe es la que inicia todo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Diga conmigo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo voy a vencer? Al que cree, todo le es posible. ¿Cómo voy a vencer? Al que cree, todo le es posible. Dios está cuidándome. No, Dios está velando sobre la palabra que creíste. Él no vela sobre los seres humanos, Él vela sobre la palabra que creíste. Donde no haya una palabra de por medio, no hay responsabilidad divina. ¿Están aquí, mis amados? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? ¿Me lo puede decir otra vez? ¿Otra vez? Ahora le voy a preguntar eso que está ahí. ¿Quién es el que vence al mundo? Fíjense, ya lo está personalizando demasiado. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence el desempleo? ¿Quién es el que vence la pobreza? ¿Quién es el que vence la enfermedad? ¿Quién es el que vence la depresión? ¿Quién es el que vence el pecado? ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? Y aquí dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y al que cree? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito llenarme de la palabra para creer. Oiga, cuando tengo la fe, la palabra de Dios dice que todo lo que le pida en oración creyendo, me será hecho. Pero no puedo quitarle la fe del medio a la oración. ¿Me pueden encontrar ese texto? Marcos 11, 24. Estamos poniendo un fundamento. Y le vuelvo a insistir cuando la palabra de Dios dice que nosotros, como hijos de Dios, vivimos de lo que creemos, no de lo que hacemos. Vivimos de lo que creemos. Romanos 1:17, vivimos de lo que creemos. Dios no anda velando por ti, anda velando por su palabra. Él supervisa lo que Él dijo. Jeremías 1:12, yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Lo que yo diga, cuando lo crees, ahora Él es el responsable de que suceda. Si no lo creo, entonces ahí no hay responsabilidad divina. Porque dice la palabra de Dios que el que duda no recibirá. ¿Están aquí? Entonces, no hagas un inventario de problemas, haz un inventario de las palabras de Dios que has creído. Ahí es donde vas a vencer. ¿Me puede leer, por favor, el versículo 24 fuerte? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué debo de hacer? Venir en oración. Pero venir en oración sin fe no me va a producir nada. Tengo que creer lo que estoy pidiendo. ¿Se acuerdan cuando Pastor Ernesto nos enseñó que traigamos a Dios las soluciones de nuestros problemas en oración en lugar de traerle nuestros problemas? O sea, hay mucho que ver ahí. Gloria a Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Oye, ¿será que Dios exageró? ¿Será que deberíamos de leer esos libros que escriben? A veces Dios te dice que sí, a veces Dios te dice que no. Aquí la Biblia dice que todo lo que pidieres en oración, y luego me dice algo, creyendo, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, vamos a ver Jeremías 1:12. ¿Me pueden poner en un compare el versículo 12, por favor? Más abajito.
No te equivocas, pues yo estoy así alerta ¿a qué? ¿Está alerta a qué? Ok, vamos a ver. ¿Has visto bien? Pues yo también vigilo. ¿Qué? ¿Qué vigila? ¿Qué vigila? No, Dios te está vigilando. Él vigila su palabra. La Biblia dice que así como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y hace mojar la tierra y hace germinar la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la he enviado. O sea que Dios no hace nada donde su palabra no llegó primero. Tu situación ya tiene una palabra. Tus hijos ya tienen una palabra. Tus finanzas ya tienen una palabra. Tus negocios ya tienen una palabra. Alguien va a ver milagros y maravillas y vamos a ver el sistema divino. Aquí cuando venimos a Perdón Amistad no estamos esperando que nos motiven, estamos esperando aprender y practicar lo aprendido para ver lo prometido. Vamos a aprender para ver lo prometido. ¿Está bien? Dice, en efecto, voy a estar atento, traducción de Usabala hoy, voy a estar atento ¿a qué? A que mis palabras se cumplan. Vamos a ver otra traducción. Vigilo para que mi palabra se cumpla. I'm watching to see that my words come true. Velo yo sobre mis palabras para hacerlas. Velo yo sobre mis palabras. ¿Sobre qué vela? Sobre sus palabras. ¿Sobre qué vela el Señor? Sobre sus palabras. Entonces, ¿dónde está su atención? Su atención está en la palabra que has creído. Romanos 4:13. Estamos viendo fundamento. Aquí en Perdón Amistad esto ya se lo saben así de memoria. ¿Están aprendiendo? Ok. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a ver esa en la traducción Dios habla hoy. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. ¿Qué les prometió? Que recibirían el mundo como herencia. ¿Listos? Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley. En otras palabras, esta promesa de que seas heredero del mundo no depende de tus esfuerzos en cumplir mandamientos. Depende de algo, de la justicia o la salvación que se basa en la fe. En una manera muy sencilla, lo que el texto nos está diciendo es: entre más crees, más heredas. Entre más crees, más heredas. Entre más crees, más posees. No por lo que las leyes naturales nos dicen. La fe hace que camines en lo que Dios ha dicho, independientemente de las leyes naturales. ¿Están aquí? Entonces, un juez puede decir algo, pero Dios dice otra cosa. Y el problema es, ¿a quién le vas a creer? Siempre ese va a ser el reto, la fe. ¿Ok? Tú dime lo que crees y yo te digo lo que heredas. Vamos a ver a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. ¿Y qué? ¿Cómo sé que le busco? Yo no necesito darte mi horario y mi calendario de qué tanto busco a Dios. Te lo tengo que demostrar por las recompensas. Y tú lo tienes que demostrar por las tuyas. Las recompensas hablan. Esto es lo que Dios ha hecho en mi casa, esto es lo que Dios ha hecho en mi paz, esto es lo que Dios ha hecho en mi cuerpo, esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios ha hecho, estos son las recompensas. Eso es lo que habla. No es posible agradar a Dios sin tener fe. Vamos a ver la traducción Reina Valera. Esto es nada más llenarnos de escritura un poquito.
¿qué dice la palabra respecto al creer? Para Dios, nada es imposible. Y luego dice la Escritura, y al que cree, todo le es posible. Ay, espérame, ¿qué hago? ¿Qué broncas quedan para preocuparnos? ¿Qué broncas quedan para preocuparnos? Usted dígame, estoy preocupado. ¿Qué te preocupa? ¿O qué problema no resuelve eso? No queda resuelto, perdón, por esa frase. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué necesito para mantener al Señor contento? Creerle. Acostúmbrense a decirle a Dios una frase sencilla. Esto dice tu palabra y yo lo creo. Esto dice tu palabra y yo lo creo. Y no sucede a veces de un día para otro. Muchos en la Escritura le decían, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos con nuestra incredulidad. O daban pasitos de fe y los hundían, y ahí hay que tener que sacarlos, gluc, 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 como a Pedro, ¿verdad? Pero vamos creciendo en fe, no hay que soltarnos de eso. Y entre más le oigo, más le voy a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y mira nada más, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hace Dios con los que le creen o con los que le agradan? Eclesiastés 2:26. Uno de estos textos usted tiene que llevarlo y decir, ok, ¿qué voy a hacer con mi mente cuando tengo un cheque en blanco de ese tamaño, hombre? Para Dios, nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué hacemos con esos dos textos? Seguimos en el término, en el tipo de conversaciones que llevamos, seguimos apagadillos. A la primer situación se nos va la emoción. No, mis amados, hay que elevar el vuelo, hay que pensar más alto y hay que de verdad decir, yo voy a recibir ese cheque en blanco. ¿Sin fe qué? ¿Sin fe es qué? ¿Sin fe qué? Entonces, ¿cómo agrado a Dios? No está. Ay, es que no ha agradado a Dios porque he cometido tantos errores. Dios no ve tus errores, Dios ve tu fe. Dios ve tu fe. Dios ve tu fe. ¿Qué es lo que haces con lo que Él dice? Eso es lo que Él ve. O díganme ustedes cuántas conversaciones tuvo con Abraham de sus errores. Él era pagano, pero lo justificó por la fe. Dijo, me creíste y con eso te salvo. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él será ¿qué? Salvo. ¿Sí se acuerdan de la Biblia, verdad? Todo aquel que en Él creyere será salvo. Caramba, ¿así nomás creer? No, es que no es así nomás. Es conocer lo que Él dice y es admitir lo que Él dice y tener homologueo, que significa estar de acuerdo con lo que Él dice. Él dice algo y yo hablo lo mismo, digo lo mismo. Si Dios dice esto, eso yo digo. Vamos a estar de acuerdo Él y yo. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Ahora vamos a ver qué hacemos con este texto, Porque al hombre que le agrada, ¿cómo le agrado? No me hagan volver a empezar mi sermón. ¿Cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? Porque al hombre que le agrada, fíjese lo que Dios hace. Dios le da sabiduría. Vamos a detenernos tantito en definición de sabiduría. El que es sabio es el que sabe la diferencia entre el bien y el mal. El principio de sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es hacer el bien conforme a su palabra. Su palabra es su sabiduría. La sabiduría de Dios es su palabra. Con sabiduría Él creó los cielos y la tierra. Su palabra y su sabiduría son lo mismo. Es el saber qué hacer. La sabiduría es la solución divina a los problemas humanos. Entonces, al que le agrada, ¿cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? ¿Cómo le agrado? Y al que le agrada, Dios le da. ¿Qué le da? Primero, le da sabiduría.
¿Qué andan buscando los que le agradan? Sabiduría, por eso están aquí. Contesten eso, por eso están aquí. ¿Qué andan buscando los que le agradan? Sabiduría, por eso vine, pastor. Eso. No, el que le agrada anda buscando más chamba. No, el que le agrada, sabe lo que Dios da, lo que Dios da, lo que Dios da. Y Dios da, número 1, sabiduría. Y luego da ciencia, o en otras palabras, inteligencia. Y la tercera, Él da gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. El estar unidos a Él, como enseñó muy bien Pastor Arturo, el estar unidos a Él es lo que nos trae nuestro gozo, para que su gozo sea cumplido. El estar en Él es lo que trae gozo. No hay nada, no importa lo que le pidan, ni matrimonio, ni hijos, ni casas, ni propiedades, podrán traer el gozo que solo Dios puede dar. Entonces, al que le agrada, Dios da sabiduría, inteligencia y gozo. Y luego dice, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Híjole, a mí me gustaría que un día, que se interesen de verdad, lean Mateo 6 con Eclesiastés 2:26 cerquita. Y vean que Dios dice, mira, los paganos se andan preocupando por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Los paganos son los que se preocupan, pero ustedes saben que tienen un Padre que conoce sus necesidades. Los paganos andan buscando. Solo los paganos andan preocupados por qué van a comer, qué van a vestir y qué van a beber. Los que agradan a Dios andan creyendo, no buscando. Los que agradan a Dios, ¿qué hacen los que agradan a Dios? ¿Qué hacen los que agradan a Dios? ¿Sí se acuerdan del texto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Entonces, ¿qué anda haciendo el que le agrada? ¿Y el pecador qué anda haciendo? Buscando con qué comer. Eso dice la Biblia, a mí no me vea feo. Ahí dice Mateo 6, anda buscando. ¿Qué andas buscando? ¿Qué debo de comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Qué debo hacer? Y además ando preocupado. Y yo decía, no, solo los paganos se preocupan por esas cosas. Ándele. ¿Y por qué se preocupa el que te agrada? Se preocupa por creerme. Y sabe que la fe viene por oírme. Y ahí anda. Mateo 6:33, buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás le será añadido. Uy. El que le agrada, está bien. Por el tiempo, si no, me encantaría leerlos todos. Al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para darlo a quién? Vean ese texto. Al que le agrada, Dios le da ¿qué? ¿Y al pecador qué le da? ¿Al pecador qué le da? ¿Al pecador qué le da? ¿Al pecador qué le da? Y ahí estamos de bobo, Señor, dame trabajo. Cállate. Oh, no. Señor, necesito chamba. Lo que necesitas es creer. Les voy a decir algo para que si de plano están así medio dormidos, ahora sí se queden peor. Les voy a decir algo. Al que le agrada, Dios le da sabiduría. Al pecador le da trabajo. ¿Por qué? Porque el que le agrada va a vivir de la sabiduría. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El pecador sí necesita chamba, porque no tiene palabra por la cual vivir. ¿Qué tal? Entonces uno dice, pastor, eso suena demasiado. Bueno, se las pongo más tremenda. Búsqueme ese texto donde dice que en vano se levantan temprano a trabajar. Salud. Hay que madrugar mañana, de acuerdo, vamos a madrugar, pero hay que leer el texto también, hasta que vayamos pensando de otra manera. ¿Qué es esto de la fe? La Biblia dice, todavía hay un reposo, un descanso. Mi pueblo va a reposar de sus obras. Van a trabajar haciendo lo que les gusta, en lo que yo les he dado, pero no en ese tipo de trabajo donde sufren,
Dos tipos de trabajo, el que sufres y el que disfrutas. Vamos a verlo en la traducción, Palabra de Dios para Todos. ¿Me pueden leer el versículo 2 fuerte, por favor? ¿Qué dice el versículo 2? Léanlo otra vez, pero léanlo así en ritmo, ¿no? O vamos a regresar a la primaria. 1, 2, 3. Claudia Urias, mi hermana. Pero ahí estamos. Yo quiero que creas, dice el Señor. Cree, 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 cree. Yo le doy al que amo mientras duerme. Y si usted entiende y tiene una mentalidad global, se da cuenta que mientras usted está dormido en Estados Unidos, en Londres están despiertos trabajando. Mientras tú duermes, en otros países están pensando en alguien como tú. ¿De qué les hablo mejor, mis amados? ¿Necesitan que les hable de qué? ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces vamos a entrar a un punto práctico. ¿Cómo se aplica esto, pastor? ¿Qué hago con eso? No, ahorita yo quiero que se sature de una mentalidad y usted diga, ok, Dios mío, tú quieres que viva de lo que tú dices, tú quieres que yo escuche tus palabras y viva de una manera diferente. Sí, que pienses diferente, que me creas a mí. Eso no significa que mañana ya no vamos a trabajar y nos vamos a poner a ver Facebook todo el día. No, mis amados, no es cierto, no es eso. No es entrar a la improductividad, es trabajar de una manera diferente. No poniendo tu esperanza en lo que haces, sino poniendo tu esperanza en lo que crees. No dependiendo de lo que ves, sino dependiendo de lo que Dios dice. Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Mañana, en lugar de buscar trabajo, voy sabiendo que donde ponga la planta de mis pies, Dios me lo da. Punto. Ando con otra mentalidad, pero ya no anda así medio. Dile que está a tu lado, tu actitud demuestra lo que crees. Sí, porque mis amados, de conocimiento bíblico ya tienen hasta el gorro. Pero oye, si tu conocimiento no ha afectado tu actitud, no te ha amanecido. No se preocupen, se va a poner mejor al ratito. Es más, que se ponga mejor ahorita. Vamos a un break. ¿Sale? Vamos a un break, tomamos unos minutitos, tomen su café y regresen para un caso muy tremendo en la Escritura. Gloria a Dios. En 5 minutos regresamos. Todos los que nos están viendo por internet, no se pierdan la siguiente parte del mensaje.